Bueno, para hacer el centro de nuestra flor, voy a realizarlo en amarillo. Vamos a iniciar con un arito mágico. Y aquí vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro aro. Vamos a realizar con punto deslizado y terminamos de cerrar nuestro arito. Bueno, ahora aquí voy a subir una cadenita y aquí mismo voy a realizar un punto bajo. En el siguiente realizo 2 puntos y a esta vuelta la vamos a trabajar con puntos dobles. Y vamos a terminar con 12 puntos. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 2 puntos bajos dobles y tengo 12 puntos. Subo una cadenita y aquí mismo voy a realizar un punto. Voy a colocar mi marcador para no perderme. Y en el siguiente punto voy a realizar dos puntos. Uno solo y en el siguiente 2. Y aquí vamos a ir dejando un punto de separación y un punto doble. Y esta vuelta la vamos a terminar con 18 puntos. Aquí ya terminé de dar mi tercera vuelta y ya terminé mis 18 puntos. Quito mi marcador y voy a cerrar con punto deslizado. Y aquí voy a realizar una cadenita y aquí voy a realizar un punto. Y esta vuelta la vamos a trabajar solo con puros puntos, con 18 puntos alrededor. No vamos a hacer aumento, solo vamos a realizar punto por punto. Y en total vamos a tener 18 puntos. Bueno, aquí ya terminé de realizar todos mis 18 puntos. Ahora lo que voy a realizar es una cadenita y aquí vamos a continuar los 18 puntos, pero solo vamos a ir tomando una hebra de las dos cadenitas, solo esta. Así. Solo la segunda hebra, la primera la dejamos de este lado, la segunda es la que vamos a ir trabajando. Tenemos aquí las dos. Vamos a dejar esta y vamos a agarrar la que tenemos a un lado. Y así vamos a trabajar los 18 puntos alrededor. Bueno, aquí ya terminé de hacer todos mis 18 puntos. Miren cómo nos quedó de esta manera. Ahora aquí voy a dejar un poco de hilo así porque vamos a trabajar. Bueno, aquí yo ya le puse un poco de hilo verde a mi aguja porque le vamos a realizar unos botoncitos
a nuestro centro de nuestra flor. Voy a realizarle un nudo para que no se me vaya a salir ahorita que lo pase. Bueno, tenemos la primera vuelta, la segunda y la tercera. Aquí en la tercera vuelta es donde voy a iniciar para realizarle los botoncitos. Y aquí lo que voy a hacer es voy a darle como una vueltecita aquí al hilo para poderle hacer como un nudo. Y aquí mismo el paso, aquí mismo donde pasé, saqué la aguja, la vuelvo a pasar. Pues ya aquí tengo mi primer botoncito. Miren. Ahora vamos a ir girando y le vamos a ir haciendo lo mismo. El nudo que quede lo más pegado a la base y no tan apretadito, que quede un poquito flojito para que no se les vaya a pasar cuando pasen de nuevo la aguja. Jalamos y aquí tenemos nuestro segundo botoncito. Y así vamos a ir realizándole por todo alrededor de nuestro centro, de nuestro. Así le vamos a ir realizando los botones. Miren. Bueno, voy a terminar yo de realizárselos y les cuento cuántos realicé. Bueno, aquí ya terminé de realizarle los botoncitos. Ustedes si gustan ponerle más pegadito los botoncitos, pueden ponérselo aquí. Yo le puse 2, 4, 6, 8. Ahora vamos a poner aquí en el centro. Vamos a dejar la primera vuelta que hicimos y en la segunda también le voy a realizar unos cuantos ahí. Bueno, pues aquí ya terminé, solo le realicé cuatro de este lado. Ya aquí ya tengo terminado el botoncito de
de nuestro centro de nuestra flor. Y aquí pues ya nada más voy a hacerle un nudo para que no se me vaya a salir. Le cortamos y pues ya aquí ya tenemos terminado lo que es nuestro botoncito o el centro de nuestra flor. Ahora vamos a continuar. Vamos a continuar trabajando de este lado donde nos quedamos. Bueno, y aquí ya vamos a ir disminuyendo. Vamos a realizar una cadenita. Voy a hacer un punto. Voy a poner mi marcador. Y aquí vamos a realizar 2 puntos bajos. Voy a dejar uno sin trabajar y en el siguiente voy a realizar 2 puntos. Dejo uno sin trabajar y en el siguiente 2, 1 y en el que sigue el otro. Y así vamos a ir trabajando esta vuelta por todo alrededor de nuestra base. Bueno, y aquí terminé con 12 puntos alrededor. Y aquí lo que voy a hacer es voy a rellenar un poquito vamos a rellenar un poquito nuestro centro de flor. Un poquito, no tanto, porque este lo vamos a dejar así. Lo vamos a aplastar para que se haga como redondo aquí de este lado. Pero mientras vamos a trabajar de este lado también. Ahora lo que voy a hacer aquí es vamos a ir trabajando. Vamos a realizar un punto y vamos a dejar uno y en el siguiente vamos a trabajar un punto. Vamos a dejar un punto sin trabajar y en el siguiente vamos a realizar otro punto. Y así hasta terminar con 6 puntos. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 6 puntos. Ahora voy a dar una vuelta más, pero de puro puntos. En total 6 puntos van a ser. Una vuelta de puro punto. Y vamos a tener 6 puntos, los mismos que tenemos en la base. 1, 2, 3, 4, 5 y este es el último, el 6. Y aquí pues ya si ustedes pueden meterle un poquito más de relleno lo pueden hacer y si no lo vamos a dejar así. Vamos a cortar nuestro hilo y este lo vamos a dejar así. Bueno, voy a tratar de a ver si puedo ponerle un poquito más de relleno.
Bueno, pues yo aquí ya terminé y le puse un poquito más de relleno para que me quede así como un botoncito aquí atrás. Y ahora lo que vamos a realizar es, vamos a poner un poquito de hilo así. Y voy a medir de aquí, donde tengo la base de hacia arriba. Y voy a medir para que esto quede un poquito, no tan, aquí lo corté mucho, largo. Pero ustedes van a medir que nada más les quede un poquito salido. No mucho, poquito aquí, porque esto todavía lo vamos a cortar. Y lo vamos a poner aquí así. Y van a ir cortando sus tiras. En total van a ser de los 6 puntos que tenemos aquí, van a ser 6 tiras, pero las van a poner así doble para que sea doble el hilo que salga acá y no les quede así. Solo así les va a quedar un poquito ralito para que quede un poquito más cerradito. Lo van a hacer doble, así. Bueno, voy a cortar mis tiras y ahorita les muestro para ponerlo. Bueno, aquí ya tengo mis 6 tiras de hilo. Ahora vamos a pasarlo por los puntos. Aquí tengo las 2 cadenitas del punto y lo que voy a hacer es lo voy a jalar y lo voy a pasar así a la mitad. En el siguiente punto nuevamente voy a poner mi siguiente tira y lo mismo lo voy a jalar, la voy a poner a la mitad y la voy a dejar aquí, y así vamos a ir colocando por cada punto que tenemos de base nuestras tiras de hilo. Bueno, voy a terminar las que me faltan y regreso para el siguiente paso. Bueno, pues aquí yo terminé ya de pasarle todos los hilos aquí alrededor de nuestra base. Bueno, ahora aquí lo que voy a hacer, voy a cortarlos. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, primero vamos a separar los que son las puras hebras así, de este lado. Y vamos a dejar las que están, las que son dobles aquí. Y aquí le vamos a ir poniendo poquito de silicón alrededor. Ahorita estoy calentando mi pistola. Bueno, aquí ya tengo mi silicón caliente ya. Y aquí le vamos a ir poniendo lo que es aquí, poquito silicón. Y vamos a ir poniendo los hilos que corresponden aquí de este lado. Y se los vamos a ir pegando así. Y vamos a ir girando para ir pegándole los siguientes hilos. Se los vamos acomodando bien. Y aquí vamos a pegar ya los últimos que nos quedan. Y se lo acomodamos bien así para que queden bien pegados y no se vayan a salir.
Bueno, y ahora los que tenemos aquí que quedaron dobles, los vamos a ir cortando. Así. Bueno, ahora ya aquí que tenemos cortado los hilos, vamos a ir acomodando nuestro hilo, así de esta manera. Y aquí en la mitad, y aquí por la mitad de nuestro botón, también le vamos a ir poniendo poquito silicón para que se vayan pegando los hilos. Y los vamos acomodando para que se peguen bien. Nuevamente acomodamos estos de este lado y le volvemos a poner más silicón y volvemos a pegarlos. Y ya los vamos acomodando también. Y así de este lado. Los acomodamos. Y ahora que tenemos pegados aquí ya nuestros hilos, vamos a ir cortando lo que sobre. Vamos a ir haciendo esto. Vamos a dejar un poquito de hilo hacia arriba y vamos a ir cortando. Y vamos a dejar este así. Que queden todos a la medida, a una sola medida. Y este lo aplastamos un poquito hacia abajo para que nos quede así de esta manera. Bueno, y aquí tengo este palito de brocheta y aquí es donde lo voy a poner. Voy a poner la flor, pero aquí de este lado le voy a forrar un poquito con hilo para meter esto hacia adentro. Y le voy a dar unas cuantas vueltas, nada más poquito para que se pase el hilo aquí. Aquí ya para que se pegue el hilo. Y aquí lo que voy a hacer es meterlo, pero le voy a poner un poquito de silicona en el centro para que se pegue. Y así ya puedo meter mi palito de brocheta ya con el hilo. Ya para que quede se quede pegado ya aquí. Bueno, y aquí ya yo voy a ir pegando ya los pétalos para ir armando la flor.
Y aquí lo que voy a hacer es poner los primeros pétalos que hicimos, los chiquitos. Le voy a poner un poquito de silicón para trabarlo. Un poquito nada más aquí de este lado. Y ya voy a empezar a poner mis pétalos. Así. Bueno, pues aquí ya coloqué el primer pétalo. Ahora voy a poner el otro que quede casi a la mitad donde coloqué el siguiente. Aquí así. Porque el otro lo voy a colocar de este lado y el otro de este lado. Bueno, vamos a ponerle poquito silicón. Y ahora lo voy a pegar aquí así. Ustedes si gustan pueden irlo poniendo e irle dando la vuelta con el hilo. Irlo colocando, irlo poniendo, pero para mí se me hace más fácil así. Pegarlo y ya después lo voy a ir armando con el, enredándole el hilo. Y esta la pongo aquí de este lado entre los dos. Aquí entre estos dos pétalos. Y ya vamos a colocar el último pétalo. Bueno, aquí ya terminé de colocar mis 4 pétalos. Aquí ya los puse. Ahora lo que voy a hacer es voy a darle vuelta para que se vaya para que se vayan apretando los alambres de nuestros pétalos de la flor. Y aquí le voy a poner un poquito de silicón. Porque ya aquí voy a empezar a poner nuestra siguiente capa de pétalos. Bueno, y aquí ya voy a colocar los medianos y voy a realizar lo mismo. Les voy a poner un poquito de silicón y los voy a ir poniendo entre el espacio que va quedando de los pétalos. Aquí de este lado voy a colocar el primero. El segundo. Y chequen bien que quede entre el en medio de los dos pétalos. Aquí. Voy a colocar el siguiente. Así de esta manera.
Y nuestro último pétalo mediano. Miren, pues ya aquí ya tenemos nuestra segunda capa de pétalos. Bueno, ahora voy a darle la vuelta con el hilo verde para irlos apretando. Poner un poquito de silicón para que, oh, perdón, para que se me quede el hilo ahí. Bueno, ahora voy a continuar con los pétalos más grandes. Y ahora los voy a poner entre el espacio que fuimos dejando de los medianos. Así. Ponemos el segundo. Y lo vamos a poner de aquí de este lado. Entre el pétalo estos dos. Bueno, y así voy a colocar los dos que me faltan y ya les muestro cómo quedó al final. Bueno, pues yo aquí ya terminé de ponerle los dos pétalos que me faltaban y aquí le di vuelta ya a los alambres y aquí también ya voy a terminar de forrar todo mi palito, su tallo, y pues ya así es como quedó terminada ya nuestra flor, nuestra flor de loto. Ustedes también, si gustan, le pueden poner de 5 pétalos, también se puede. Pueden ponerle los 5 pétalos, nada más les va a quedar un poquito más grande, pero igual también se ve bonita. Y ya también ustedes, ya si la quieren más cerradita, pues la cierran más. O también si la quieren más abierta, pues ya la van abriendo más. Esto como lleva alambre, se va abriendo hasta el tamaño que nosotros queramos abrirla o cerrarla. La quieren más cerradita, la cierran. La quieren más abierta, pues la van abriendo. Le van extendiendo los pétalos. Bueno, voy a terminar de forrar todo el tallo, el palito, y vamos a terminar también. Vamos a pasar para armar hacer nuestro botón, que nos falta hacer el centro también del botón.